Tercer bloque de Mirada Sur y como decíamos, el drama de esta semana a nivel internacional viene de Palestina porque desde el principio de octubre ya van 40 muertos, la mayoría de ellos civiles palestinos, muchos palestinos también revelándose en lo que ya se está mencionando como la tercera intifada, la intifada de los cuchillos. Este fin de semana, un nuevo caso y el Estado de Israel levantando un nuevo muro. No solo el muro que divide a Belén de Jerusalén, sino un muro que atraviesa la ciudad vieja de Jerusalén, el barrio musulmán del barrio judío. Vemos el informe. Después de un nuevo fin de semana de violencia, Israel decidió levantar un muro dentro de Jerusalén Este para separar un barrio palestino de una colonia de israelíes judíos y además rechazó la propuesta francesa para enviar fuerzas internacionales a la explanada de la mezquita, el corazón de la disputa actual. En lo que va del mes murieron 42 palestinos y 8 israelíes en una espiral de violencia alimentado por los ataques con armas blancas, principalmente de jóvenes palestinos, y la represión desproporcionada de las fuerzas de seguridad israelíes, tanto contra los atacantes como sus familias y miles de manifestantes que protestan dentro de Israel y la Palestina ocupada. La ONU estima que cerca de 500.000 de colonos israelíes judíos viven en colonias que la comunidad internacional considera ilegales en los territorios ocupados de Jerusalén Este y Cisjordania. Los palestinos representan la primera minoría en Israel y ascienden hasta un 20% de la población. Bajo el argumento de la seguridad, las municipalidades de Tel Aviv, Rehovot y Hod Hasharon, todas en el norte del país, y de Modin Maccabim Reut, una localidad a medio camino de Jerusalén, anunciaron que prohibirán que trabajadores de una minoría, un eufemismo usado para referirse a los israelíes de origen palestino, ocupen cargos de mantenimiento y limpieza. Para Dov Kenin, un legislador de la única bancada palestina en el Parlamento israelí, la Lista Árabe Unida, estas medidas son peligrosas y representan una exclusión racista, según denunció a la emisora Radio Israel. Bueno, para profundizar y analizar este tema, estamos en contacto con Rafael Araya Masri, que es periodista, ex asesor de la Embajada Palestina en Buenos Aires y secretario de Política Internacional del partido Miles. Rafael, gracias por atendernos desde Buenos Aires. Mariano, es un gusto, buenas noches. Bueno, Rafael, la primera pregunta, ¿estamos ante la tercera intifada? Mira, yo creo que estamos ante un nuevo emergente de una situación que en realidad viene larvándose hace mucho tiempo. Esto es producto directamente de la ocupación, esto es producto y responsabilidad del gobierno israelí, que no ha hecho absolutamente nada, ni para cumplir con los acuerdos de Oslo, ni para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y realmente se ha puesto como un Estado que está por encima de la ley. Lo que está pasando en este momento en el terreno mismo, en la Cisjordania, no son defensas contra palestinos que acuchillan israelíes, que se ha dado en un par de casos, sino que directamente nos encontramos ante un tremendo stock de ejecuciones sumarias en las calles de Jerusalén o en las calles de Cisjordania. Es decir, la incitación al odio, la pretensión israelí de transformar un problema político, disfrazándolo de problema religioso, yo creo que es lo que está llevando a esta nueva sangrienta oleada, donde por supuesto el pueblo palestino tiene todas las de perder, como demuestran las cifras de muertos, ¿no? Claro, Rafael, porque estamos acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados a que cada 2 años o 3 años haya un verdadero hecho genocida en la Franja de Gaza. Pero ahora lo que surge a la superficie es la situación de verdadero apartheid que hay en Cisjordania, ¿no? Bueno, pero mira, si tú analizas los hechos recientes, antes del comienzo de esta cuasi intifada, si tú miras, por ejemplo, cuando fue la masacre de esa familia en la aldea de Duma, donde incendiaron a una familia, donde murió un bebito de 18 meses, y después murieron sus padres producto de las quemaduras, hecho por colonos israelíes, que le pusieron neumáticos ardiendo en la puerta para que no pudieran escapar, te das cuenta de lo que es la mentalidad que guía los actos
del gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados. Claro. Cuando la exdiputada y actual ministra de Justicia de Israel dijo que había que matar incluso a las madres de los palestinos para que no siguieran engendrando serpientes. Es decir, hay un discurso que promueve el odio desde la institucionalidad israelí que hoy está dando sus frutos de la manera más mortal, más violenta y más racista que registren la población palestina en los territorios palestinos ocupados. Claro. Rafael, mientras nuestro director quizás va poniendo un mapa de la ciudad de Jerusalén para entender este conflicto y también una foto de la explanada de las mezquitas, te quiero preguntar, porque haces bien, ahí estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, Rafael, el mapa de la ciudad vieja, ¿no? Hay 4 barrios, el barrio cristiano, el barrio musulmán, el barrio judío y el barrio armenio. Y dentro del barrio musulmán o palestino están los lugares sagrados, no solo la explanada de las mezquitas, sino también el Muro de los Lamentos. Claro, bueno, paradojalmente el Muro de los Lamentos, que es el lugar máximo de culto de la religión judía, es una parte de Jerusalén Oriental, es decir, eso es, según el derecho internacional, territorio palestino ocupado. Te doy más, te cuento una anécdota. El gobierno británico prohibió a la Oficina Nacional de Turismo de Israel incluir el Muro de las Lamentaciones en su folleto de turismo, porque claro, eso no es territorio israelí. Claro. Entonces, es decir, la usurpación permanente, la violentación constante del status quo, porque no te olvides que hay un dato, Jordania también es parte y custodio de la explanada de las mezquitas, eso claro, con un acuerdo entre Israel, un acuerdo internacional en realidad. Ahí estamos viendo, Rafael, le explico a nuestros televidentes, estamos viendo una foto justamente donde se ve el Muro de los Lamentos al fondo. A su derecha en la pantalla está la entrada por una escalera y un pasadizo por donde se sube a la explanada de las mezquitas, y al fondo la cúpula dorada es la mezquita de Al-Quds, ¿no es cierto?, que es el nombre de Jerusalén. Desde ahí para el Islam, Mahoma subió al cielo montado en un caballo. Y también para el judaísmo, el Muro de los Lamentos es lo que queda del templo de Salomón. Entonces, es para entender que todo está tan cerquita, los lugares más sagrados del Islam y del judaísmo están ahí, pegados prácticamente. Mira, para los que concebimos la religión como un hecho absolutamente individual y privadísimo de cada una de las personas que quiera o sienta que debe practicarla, el darle un carácter de religioso a un conflicto político creo que le hace el juego a la ocupación y al gobierno israelí. No hay una sola prueba de carácter arqueológico de todos los años en que se ha excavado debajo de la mezquita de Al-Aqsa que demuestre que ahí debajo de esa mezquita existió un templo de adoración judío. Es decir, lo que ellos están haciendo con estas excavaciones directamente lo que pretenden es que la mezquita se desplome sobre sí misma, claro, para poder ellos entonces sí construir lo que llaman el tercer templo, ¿no? Entonces, claro, hay toda una justificación religiosa para un problema que es político, para justificar el no respeto a las resoluciones de la ONU, claro, el no respeto a las resoluciones del Consejo de Seguridad, y disfrazarlo como una cuestión mística cuando en realidad ahí se trata de violación de derechos humanos, se trata de ocupación y se trata del sojuzgamiento de un pueblo que, al igual que el Estado de Israel, tiene el derecho de construir su propio Estado independiente y soberano en territorio palestino. Claro, y se trata de explotación del hombre por el hombre. Por eso me parece muy acertado lo que decís vos, que hay que separar la religión y que la religión muchas veces es usada como excusa. También en tu terminología, porque las palabras son importantes. Una cosa son los judíos, el pueblo judío, otra cosa es el Estado de Israel y otra cosa también es el actual gobierno fascista de Netanyahu, ¿no es cierto? Hay muchos judíos en Argentina que son críticos de lo que está pasando y lo que está haciendo el Estado de Israel. Mira, por supuesto, existe una enorme masa de judíos antisionistas. Además, existe IJAN, que es una organización judía antisionista internacional que incluso va mucho más allá de lo que nosotros como palestinos pretendemos que sea el futuro Estado, ¿no? Ellos dicen
exigen la devolución total de la Palestina histórica a los habitantes originarios del territorio que era el pueblo palestino. Nosotros todavía seguimos bregando por una solución de 2 estados, tal como dice el derecho internacional, un estado construido sobre la frontera de 1967 que conforma la línea verde, más la Franja de Gaza y más Jerusalén Oriental. Entonces, es a esto a lo que se pone el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque la solución también pasa necesariamente por una solución al problema de los refugiados. Y esto no es una cosa que pueda negociar ninguna autoridad palestina, porque según el derecho internacional, el derecho de los refugiados es un asunto absolutamente individual de cada familia. ¿Cómo podría ser Mahmoud Abbas, presidente de la administración palestina, para negociar en nombre de todos los refugiados palestinos? Ese es el drama de Israel, porque Israel no va a aceptar nunca que pueda llegar a alterarse la composición demográfica de su Estado, porque eso, según ellos, atenta contra la condición de judío de su propio país, ¿no? Y para ellos, como es una cuestión confesional, no van a permitir nunca que exista una mayoría árabe dentro del Estado de Israel. Rafael Araya Masri, muchísimas gracias por atendernos. La comunicación salió perfecta, tanto la imagen como su palabra, y esperamos poder comunicarnos por otros motivos menos dramáticos la próxima vez. Gracias. Bueno, ha sido un gusto, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Un abrazo. Bueno, ahí está un poquito, es una punta, por supuesto necesitaríamos 3 programas como para analizar el conflicto árabe-israelí, pero ahora vamos a un corte y enseguida vamos a estar con algo mucho más reconfortante para los argentinos, para el mundo. Esto es lo que somos, ¿no? Somos italianos, somos de la Basilicata, somos del sur, somos del norte, somos una mezcla. Vamos a estar con italianos en Argentina. Arriba Argentina y Paraguay.